Bueno, buenas noches para todos. Hoy quería compartir sobre la capacidad y la posibilidad de escuchar la voz de Dios hoy, 2025, después de Cristo. Y si les preguntara a ustedes, no para que me contesten, si podrían decir y pensar si alguna vez escucharon claramente la voz de Dios, y espero que sí, y quizás recordar alguna de esas veces, estoy seguro que fue un momento muy especial, ¿no? Cuando uno está buscando escuchar a Dios y lo encuentra, es algo muy especial, es como un fuego que corre dentro nuestro, ¿verdad? Puede ser en cualquier situación, por lo general situaciones difíciles, por lo general, ¿no? Se dan esos encuentros especiales. Los discípulos de Jesús experimentaron esto muchas veces, y en especial me acordaba a los discípulos de Emaús, que estaban desanimados, estaban en un momento difícil, y sin darse cuenta se encuentran con Jesús y empiezan a escucharle. Jesús le empieza a hablar y ellos todavía no se dan cuenta, pero cuando después le cae la ficha y se dan cuenta, dicen ellos que se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Y es eso lo que pasa, ¿no? Cuando sentimos la voz de Dios, arde nuestro corazón. Ahora, no sé si ustedes lo pensaron alguna vez, yo lo pensé muchas veces, ¿cómo me gustaría haber estado o estar en los tiempos del Antiguo Testamento, donde aparecen todos esos personajes que uno lee y Dios le habló así, así nomás parece, cuando uno los lee, ¿no? Empezando por Adán y Eva, que escuchaban la voz de Dios, así como quien me están escuchando a mí ahora, y siguiendo, ¿no? Caín y Abel, ¿no? Abraham, Jacob, podemos recordar cada una, claro, si conocemos los pasajes, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios le habla a Jacob en sueños, ¿no? Y podríamos seguir historias muy lindas como las de Samuel, ¿no? Cuando Dios lo llama y, y me da como un poco de envidia, ¿no? Ay, ¿cómo me gustaría que fuese así? Entonces me pregunto, ¿Dios puede hablar hoy así? O sea, de esa forma que uno lo lee ahí. Entonces, lo primero que quería pensar es que Dios siempre habló. Si tienen la Biblia ahí, quizás lo conocen de memoria, pero Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Hebreos 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Lo que está diciendo acá es que Dios siempre habló. Ha hablado de distintas maneras. O sea que ahí yo tengo que ser cuidadoso en lo que digo, porque cuando digo, ay, cómo me gustaría que fuese como en aquel tiempo, quizás no puede ser igual. Pero lo que podemos ver aquí es que Dios siempre habló y Dios sigue hablando. De hecho, en aquel tiempo, en el capítulo 3 del libro de Hebreos, si adelantan un poquito, hay una advertencia del escritor y dice, por eso, el versículo 7 del capítulo 3, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Ahí el escritor hace referencia, después lo vamos a ver, pero en una situación en el desierto donde el pueblo de Dios dice, endureció el corazón y no fue capaz de oír la voz de Dios que estaba hablando. Ahora, a veces como que estamos, o hay mucha gente dispuesta a defender lo que Dios dijo, pero es posible que desechemos al Dios que está hablando hoy. ¿Y cómo es eso? ¿No? ¿Acaso Dios ya no dijo lo que tenía para decir? Miren esto que dice Tozer, un escritor cristiano, en un libro que se llama La búsqueda de Dios. Dice muchas cosas el libro, ¿no? Pues dice, tenemos una equivocada concepción de las escrituras de verdad. Un Dios silencioso comienza a hablar súbitamente en un libro, y cuando éste queda terminado, vuelve a guardar silencio por el resto de los siglos. Y ahora leemos el libro como si fuera solo el registro de lo que Dios dijo en los tiempos en que hablaba. Con nociones como estas en nuestra cabeza, ¿cómo podemos creer? Dice este escritor.
Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno no puede agregar cosas a lo que Dios dijo y está escrito en su palabra. O sea, si aparece alguien y dice, Dios dijo, o Dios me dijo, y dice algo que es contrario a lo que está escrito acá, bueno, evidentemente está equivocado, está escuchando a otro. Ahora, saliendo de esos casos que nos prenden fuego la cabeza, ¿no? ¿Puede hablar Dios hoy? ¿O ya dijo todo lo que tenía que decir, no va a decir más nada? Porque eso se parece un poco a, ¿no? Esta palabra que usamos, ¿no? Para Antiguo Testamento. A mí la palabra testamento me hace pensar en alguien que se murió, ¿no? El testamento que abren cuando murió. ¿Y para qué lo abren? Para ver lo que dijo. A Carlito le dejo el perro. A fulanito le dejo la casa, ¿no? Ya no puede decir más nada porque está muerto. ¿Dios es así? No, porque Dios es un Dios vivo. Entonces, con meticulosidad y con cuidado, tenemos que abrir nuestra cabeza y decir, pero si Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que habla. El Salmo 115, 3:5, se lo leo yo, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los cielos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Se está hablando de los dioses falsos. Obras de plata y de oro. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Pero Dios, que es un Dios vivo, tiene boca y habla. ¿Sí? Es la diferencia entre un Dios muerto, un Dios falso y el Dios verdadero. Un Dios que habla. Y que habla de distintas maneras y habla como Él quiere. Y por lo pronto lo que tengo es lo que está acá. Sin duda. Y nada que alguien pueda creer escuchar puede contradecir lo que está acá. Pero Dios habla algo más. ¿Hay una voz que me puede susurrar algo? ¿Que me puede hacer entender algo que está acá? Miren, Dios sigue hablando y de hecho cantamos hace un ratito algo, ¿no? Parte de cómo habla Él, ¿no? Una canción que decía, que cantó Mario y cantamos todos nosotros, todo lo que hiciste, ¿no? Cuando miro los claros cielos. Dice Romanos 1:20 que desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Bueno, esa es una forma en que Dios habla también, ¿no? O sea, porque eso que percibo es algo que Dios quiso mostrar. Me está mandando un mensaje. Claro, no me está hablando así en español, castellano, inglés. Me está hablando de una forma. Me está hablando a través de lo creado y me está diciendo, mira que yo estoy acá, ¿eh? Me está hablando, nos está hablando. Ahora, bueno, si este Dios habla, ¿de qué forma podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, la primera ya le dijimos, ¿no? La Biblia, acá está escrita. ¿Qué más diríamos? ¿Qué más dirían ustedes? Viene uno acá, entra, eche, o yo soy nuevo, a ver, ¿cómo es esto de que Dios habla? ¿De qué formas puedo escuchar a Dios? Por la Biblia. ¿Alguien se anima a decir algo más? Yo soy un osado también, a hacerlos poner en aprietos, ¿no? Miren esto. Juan 16:13. Disculpen que, si quiere lo busca alguien muy rápido. Juan 16:13 dice lo siguiente. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que habría de venir, que vino y que está en el creyente, habla. Y no habla lo que Él quiere, no habla lo que se le canta, habla porque es Dios y en nombre de Dios y Dios Padre, y habla. Y nos guía, ¿no? Nos ayuda. Así que podemos decir que Dios habla a través del Espíritu Santo. Y esto acá, claro, se dispara una línea que cualquiera podría venir y decir, el Espíritu Santo me dijo, y bueno, qué sé yo, que diga lo que quiera. Mientras no vayan en contra de lo que Dios dice acá, si el Espíritu Santo lo manda a ir a Tangamandapia, que vaya nomás. ¿Qué le vamos a decir, no? El problema es cuando dos dicen que el Espíritu Santo le dijo lo contrario, ahí se complica, pero bueno, habrá que ver. Pero Dios habla por su Espíritu. Y si Dios habla por su Espíritu, que está en el creyente, capaz que el creyente podría también, en algún momento, ser la voz de Dios para otros, ¿no? Fíjense, dice 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pablo está diciendo, ustedes me escucharon a mí, no como quien escucha a una persona, sino como que era palabra de Dios, y de hecho lo era.
Pablo no es que se las tire acá de que está inventando cosas, porque en definitiva estaba predicando el Evangelio, así que no había ninguna contradicción. Estaba diciendo lo que, claro, ahí no estaba la Biblia, como para decir, el Nuevo Testamento no estaba escrito, así que él no podía decir yo lo que estoy diciendo, pero él hablaba por medio del Espíritu Santo y era la palabra de Dios. Y la última, podría haber más, ojo, esto no es exhaustivo, pero una que quiero mencionar para después, en un ratito hacia el final, es esta. Dios nos habla a través de las pruebas y los juicios, ¿no? No es difícil de entender. Estoy haciendo algo mal y Dios, como un padre que me ama, me castiga. ¿Para qué me castiga? Para que reaccione. Me está hablando, me está diciendo algo, ¿no? Y lo mismo, hay un mensaje también cuando estamos pasando por pruebas. Ahora, si Dios habla de todas estas maneras, o sea, sin ir a cosas locas, ¿no? Si Dios habla a través de un hermano, si Dios habla a través del Espíritu Santo, bueno, ¿por qué me cuesta tanto escuchar la voz? ¿Será que está hablando todo el tiempo y yo me lo pierdo? ¿No? ¿O será que habla a veces? Y bueno, no sé. Lo que no quiero es perderme cuando me habla a mí. ¿Qué se necesita, qué se necesita para poder escuchar la voz de Dios? Bueno, lo primero era el punto que vimos recién, saber que Dios habla, porque si uno da por sentado que Dios no habla, entonces no hay nada que escuchar. Y cuando escuche, va a pasar como si nada, porque ¿qué es eso? Ah, no, Dios no puede ser, si Dios no habla, de hecho está acá, lo que está dicho está acá. Ahora, necesito saber que Dios habla. Lo segundo, me puse unos puntitos ahí, sensibilidad, ¿no? Ser sensible a la voz de Dios, ¿no? ¿Recuerdan distintos pasajes que uno puede ver en el Nuevo Testamento donde Dios habló, alguno escuchó y otro dijo, nah, eso fue un trueno, ¿no? Ha sido un trueno, dice que decían. No me anoté por acá la cita, pero ha sido un trueno. Y había una voz de cielo que estaba diciendo algo concreto, pero la mayoría escuchaba un trueno. Cuando Dios le habló a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que después era Pablo, entendió perfectamente el mensaje. Sin embargo, los demás que estaban ahí escucharon algo. Hay algunos que hablan de unas aparentes contradicciones que no lo son, ¿no? Porque escucharon pero no entendieron. No entienden lo que está diciendo. Dice, hay como una voz escucharon, pero no entendieron qué. ¿Sí? Así que supongo que también la descartaron. Así que se necesita sensibilidad para escuchar a Dios. Es interesante eso. Y si recuerdan, la parábola del sembrador de alguna forma nos está hablando de eso. Porque cuando nosotros lo aplicamos mucho al predicar el Evangelio, pero en realidad la parábola del sembrador dice Jesús cuando después la explica, que la semilla es la palabra de Dios, es la voz de Dios. La semilla es la voz de Dios. Y los que van pasando, y Jesús va diciendo que son los que escuchan, los que oyen la voz de Dios, son los distintos tipos de tierra donde cae esa semilla que es la voz de Dios. Y la tierra dura es el corazón duro, ¿no? Es un corazón insensible, que no quiere escuchar. Y ahí Jesús va explicando, ¿no? La semilla que cae junto al camino es aquel que por orgullo no quiere escuchar. Seguramente ese que dice, ha sido un trueno. Mira si va a existir un Dios que hable. Che, la ciencia, Discovery Channel, o sea, ¿dónde estamos? Siglo XXI. No puede ser que Dios hable, ¿no? Entonces, y se puede manifestar de muchas maneras el orgullo, pero no escucha la voz de Dios. Otro dice, otra semilla había caído sobre las piedras, y eso era la superficialidad. Alguien que lo llegó a escuchar, pero lo descarta rápidamente. Después estaba la que caía entre espinos, también parecía que escuchaba más, hasta aparecían algunos frutos, ¿no? Ese es posta. Pero los afanes, las preocupaciones, ¿no? Un corazón que se inclina hacia otras cosas, que se sensibiliza con otras cosas, va dejando de lado la voz de Dios. Y finalmente el corazón sensible era la buena tierra. Era el que escuchaba y obedecía. Así que, punto 1, Dios sigue hablando, Dios habla, es un Dios vivo. Punto 2, necesito ser sensible a la voz de Dios. Mi corazón tiene que estar dispuesto, sabiendo que Dios habla, a escucharle, ¿no? Porque no va a ser en cualquier momento, o sea, va a ser en cualquier momento que Él quiera, pero ¿cuándo? Lo tercero que se necesita, yo pensaba, era fe. ¿Por qué fe?
Cuando dije al principio que en el Antiguo Testamento estaban todos esos personajes que me dan como una sana envidia, no sé si a ustedes les pasó o no alguna vez, pero a mí sí, ellos también tuvieron que tener fe. Es decir, no es tan así como uno lo imagina. A mí me gustaría ser como Moisés, que Dios le habló de una zarza de fuego. ¿Una zarza de fuego te está hablando? O sea, si a mí me habla una zarza de fuego, ¿qué pienso? ¿Que me estoy volviendo loco? ¿No? Ya voy al doctor y que me dé un medicamento. Claro, ahí capaz que Moisés no tenía dónde ir, pero todos los que escucharon hablar a Dios, en algún momento tuvieron que decidir si estaban escuchando a Dios o no. Tuvieron que poner fe, certeza en lo que esperaban y convicción en algo que no veían. Porque uno dice, pero lo veían. No siempre lo veían. Y cuando lo veían, ¿qué veían? ¿No? Porque Jacob soñó una escalera al cielo y el Señor le dijo. Entonces el tipo se levanta y dice, Dios me habló. Cualquiera le puede decir, no, Jacob, vos dormiste mal ayer, ¿qué comiste? No, yo no comí nada. ¿Dónde dormiste? En el piso. ¿Qué almohada usaste? Una piedra, dice la Biblia, que usó de almohada. Claro, dormiste con una almohada como piedra, ¿cómo no vas a soñar cualquier cosa, no? Sin embargo, Dios le habló en sueños. Bueno, hay que tener la fe suficiente para entender que ese sueño era Dios hablándole, ¿no? Y a Moisés le habló ahí la zarza. Y si, bueno, el mismo Moisés dice, nadie me va a creer que me hablaste. O sea, ¿qué señales voy a hacer cuando yo vaya? Y ahí Dios le dice, bueno, hace estas señales, le enseña unos truquitos, como él dice, que no eran trucos. Era el poder de Dios, para que por lo menos le creyeran. Ahora, aunque él fuera con los truquitos, él tenía que estar convencido que lo que estaba escuchando era la voz de Dios, en esa zarza de fuego. Y a Abraham también se le apareció de distintas maneras, en visiones, se le aparece uno que no sabe si era Dios, el vecino, no sabe quién era, después se le aparecen tres. Él tiene que tener la fe y la convicción de lo que la persona que está enfrente a él y le está diciendo cosas era Dios mismo, era un ángel. A María se le aparece un ángel, ¿no? A vos se te aparece un tipo en tu casa. ¿Vos decís es un ángel? ¿Sabés cómo llama la policía? ¿No? Un ladrón, ¿no? Bueno, ahora, lo que sea que Dios escoja para decirte algo es absoluto decisión de él y yo tengo que poner fe. Voy a tener que tener fe sabiendo que hay un Dios que habla. Después me pelearé, se pelearán conmigo de que no puede ser, qué sé yo. Pero bueno, Dios me habla y yo tengo que tener fe para saber que Dios me habla. Otro punto interesante es el siguiente, pensaba yo. Necesito ayuda, necesitamos ayudarnos los unos a los otros para, en esta sensibilidad de escuchar a Dios, aprender a escuchar a Dios. Pensaba en lo siguiente, dice 1 Tesalonicenses 2:13, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Lo leímos hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan de Samuel cuando Dios lo llama? Dios llama a Samuel y se estaba durmiendo o estaba dormido, no sé. Y Dios lo llama, Samuel, Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Va corriendo al sacerdote con el cual vivía, Elí, y le dice, ¿qué pasó? Y Elí no veía nada, ya estaba viejo ahí. Dice, ¿Qué pasó de qué? ¿Me llamaste? No, yo no te llamé. Bueno, se va y se acuesta. Otra vez. Samuel, Samuel, allá va otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada, yo no te llamé. Y a la tercera vez, Samuel sigue sin entender lo que está pasando. Él está escuchando la voz de Dios, pero él no lo sabía. Quizás, bueno, dice y aclara el pasaje que en aquel tiempo no era común escuchar la voz de Dios. No era común oír la voz de Dios en aquel tiempo. Bueno, y hoy tampoco. Entonces, Samuel a la tercera vez va, y Elí, que tenía cierta experiencia, aunque era imperfecto y había varios baches ahí, Elí, con su experiencia, dice, para un poquito. A vos te está hablando Dios. Seguramente como me habló también alguna vez a mí en el pasado. Habrá pensado Elí, ¿no? Y le dijo, vamos a hacer esto. Cuando escuche otra vez, vos decís, habla que tu siervo escucha. Y además queda con esa frase como resumido, pero obviamente que si le dijo a Samuel que dijera, habla que tu siervo escucha, le debe haber explicado, mirá, que te está hablando Dios. Vos sos el siervo, así que es Dios que te está hablando. Decirle, habla que tu siervo escucha, no venga más acá. Déjame tranquilo, yo voy a dormir y vos habla con Dios. Y así ocurre y Dios le habla a Samuel.
Entonces pensaba en eso, ¿no? En este ejemplo, capaz que se nos pueden ocurrir otros ejemplos de cómo alguien puede ayudarme a mí con su experiencia espiritual, con su experiencia del conocimiento con Dios, de la relación con Dios, a ser más sensible, a darme cuenta que Dios me está diciendo algo. Cuando digo a alguien, estoy refiriendo a un hermano, una hermana, que tiene el Espíritu Santo además, ¿no? Y, y quizás sin que fuese una ayuda así tan tipo maestro, mirá lo que te está pasando es esto, qué bien pensaba yo, qué bien nos haría el intercambiar más asiduamente nuestros testimonios, en parte lo hacemos, pero más decididamente, nuestros testimonios de vida, de cómo Dios me habló y me explicó y me mostró tal cosa en cierta situación, ¿no? Cómo Dios me mostró que yo me tenía que casar con Analía. Cómo Dios me mostró que yo estaba equivocado en tal situación, en tal actitud, porque eso creo que nos ayudaría, ¿no? Nos ayudaría a entender cómo Dios habla. Si no, es como, bueno, el que pueda, que escuche a Dios. Cada uno librado ahí a su suerte. Y yo veo eso, como que Elí de alguna forma lo guía y con su experiencia lo ayuda a reconocer que estaba Dios hablándole. Así que es lindo pensar si hay otros Elí a mi alrededor que me están ayudando a eso, y también si yo de alguna forma soy un Elí para otros, ¿no? Y para hacerlo tengo que contar, tengo que abrirme un poquito y contar de mis situaciones, mis experiencias, capaz, también las que me equivoqué, cómo Dios me corrigió, cómo Dios me mostró. Así que para escuchar la voz de Dios, eh, no voy a decir que es imperiosa necesidad, pero me parece que la ayuda ayuda. Y después lo otro que mencioné en un momento, el último punto de cómo nos habla Dios, era a través de las pruebas y de los juicios. Los invito ahí a Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué está diciendo Santiago? Bueno, primero algo muy loco, ¿no? Que tengamos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Bueno, no dice que estemos contentos, dice que tenemos que tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Bueno, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, lo que está diciendo es, la prueba, esa prueba que yo no quiero, que esa prueba que vos no querés, esa prueba que quizás es un motivo de oración por el cual hoy o el miércoles pasado viniste y dijiste, oren por esto. Esa prueba, Dios la puso ahí porque quiere decirte algo. Y cuando me la pone a mí, me quiere decir algo a mí. Me quiere enseñar algo a mí. Me quiere enseñar paciencia, ¿no? Me quiere perfeccionar, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que cuando uno está pasando por una prueba, en realidad Dios está diciendo algo. Dios está hablando. Y también dice 1 Corintios 10:3, este se los leo yo: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Junto a la prueba, Dios da la salida. Ahora, yo quería pensar en esto. Muchas veces, no, es humano, ¿no? Cuando nosotros estamos en una prueba, lo que queremos que es que termine la prueba. Que termine la prueba, listo. Humanamente, esto que estamos leyendo acá, humanamente, ¿no? Espiritualmente no, pero humanamente queda de lado, queda a un costado, o sea, que termine esto. Sácame de esto. Ojo, y lo mismo pasa cuando estamos en un juicio. Porque el tema es eso, es tener la sensibilidad de darse cuenta si está frente a un juicio o una prueba. Cuando nosotros nos convertimos vivíamos jorobando, ¿no? Entonces cada vez que nos enfermaba venía a morir y decía, juicio o prueba, ¿no? Y aparte ahí yo me calentaba por todo, ¿no? Ay, qué juicio o prueba. Entonces yo siempre decía, juicio, porque salí desabrigado, ¿no? Porque yo siempre andaba con remera manga corta, ¿no?
O sea, a veces no hay mucho misterio atrás. Es decir, si yo voy, ando desabrigado, si me cruzo con la roja, me va a pisar un auto, o sea, después voy a tener consecuencias. O sea, no hay mucho misterio. Uno podría decir, este es juicio por... Ahora, en otras situaciones, si la situación que está pasando, capaz que uno dice, che, ¿cómo lo estás soportando esto? Y vos, ah, para mí no pasa nada. Bueno, entonces, capaz que no lo consideras nada. Ahora, si estás en una situación, pues decir, esto, un juicio y una prueba, bueno, entonces yo tengo que pensar si es un juicio y una prueba. Yo para mí, ¿no? No voy a andar pidiendo, fulano, ¿qué le pasó? No. Cada uno se mira uno. ¿Por qué? Porque capaz que Dios me quiere decir algo. Ese es el tema. Y yo tengo que ser sensible. Entonces, como Job también, ¿no? Le pasó de todo. Entonces, el tipo se examina y dice, che, pero yo no hice nada. Bueno, claro, en aquel tiempo no cerraba eso, ¿no? No le cerraba mucho, vienen los amigos, le empiezan a dar palo y dicen, no, si te pasa todo esto, pues hiciste algo. Yo no hice nada, que sí, que no, que sí, que no. No había hecho nada. Era una prueba. Pero él tenía que examinarse. Para decir no hice nada, tuvo que examinarse. No encuentro nada. Bueno, entonces es una prueba. Bueno, que termine la prueba entonces. Bueno, pero Dios me quiere decir algo, capaz. Y nosotros, ¿no? Humanamente, como que dejamos eso a un costado. Pensaba en un versículo que leí hace un ratito. El que dice que escuchen hoy la voz en el desierto, como el hombre de acá, el de Hebreos, voy para atrás, dice así, Hebreos 3, 7 y 8 decía eso. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Lo que está diciendo es, miren, en el desierto el pueblo de Dios estuvo pasando una prueba y endureció su corazón y entonces no pudo oír la voz de Dios. Porque acá dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Qué había pasado? El pueblo de Dios, porque lo dice ahí, estaba en una prueba. Y fueron sucediendo cosas. Por ejemplo, una es no había agua. Entonces ellos ¿qué querían? Agua. Pero era una prueba. Una prueba que no superaron, porque como no había agua, ellos empezaron a murmurar, quejarse, hablar mal de Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Ellos, se podría decir, fracasaron en la prueba. Pero pregunto, ¿se murieron de sed? No. O sea que no había agua porque era una prueba. Ellos se enfocaron en que no había agua, en quejarse, en murmurar. Bueno, prueba no superada. Agua tuvieron porque Dios les dio agua. Pero fue un desastre. Y lo que dice acá es, no hagamos como hicieron ellos, que endurecieron el corazón en medio de una prueba y no fueron capaces de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Es decir, que el otro día, en los domingos de mañana que estamos viendo Colosenses, estamos viendo, llamada la tercera clase. Pero en la primera, que dio Mauricio, en un momento, no le dedicamos mucho tiempo a eso, pero él mencionó cómo llama la atención los motivos de oración de Pablo, ¿no? Cuando uno mira lo que Pablo pedía, eh, y cuando no solo mira ese pasaje, cuando uno empieza a mirar los motivos de oración en todo el Nuevo Testamento, uno podría llamarle la atención, ¿no? Che, ¿viste las cosas que piden? Pedía conocimiento de su voluntad, sabiduría espiritual, que fueran fortalecidos para toda paciencia. Y de repente en otros pasajes uno ve que le escribe a alguien y le dice, bueno, ¿cómo andan? Lamentablemente Trófimo lo dejé enfermo. ¿Por qué no dice, che, oren por Trófimo, que está una de... No dice nada. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. Eso sí quiero hacer un hincapié. Hace como 11 años di un mensaje parecido, casi me saca. Pero es claro que vivimos en un mundo donde hoy queremos, bueno, lo que quieren todos, ¿no? Vivir 100 años y vivir feliz y vivir bien. Y bueno, claro, no era lo que ellos vivían en aquel tiempo. Y bueno, estaban muy jugados, así que sabían que tarde o temprano la cosa no iba a terminar bien. De hecho, si miramos el fin de la vida de todos los discípulos, casi todos terminan martirizados. Y es interesante que uno no los ve ahí como desesperados pidiendo, oren por Trófimo, Timoteo está enfermo, le dice, toma vino, Timoteo, por tu causa de tu enfermedad, tómate un vino, ¿no? Le podría decir, ven por Timoteo, ¿no?
Ahora, no porque estuviera mal, estaban compenetrados, bueno, en otra cosa, ¿sí? En otra cosa. Y a mí simplemente quería es como que me hace pensar y me interpela en qué cosas le pido yo a Dios. Y otra que también vemos es que en esto de la sensibilidad en las pruebas, también lo mencionó Mario en un momento, uno le puede pedir a Dios lo que quiera. De hecho, Pablo lo hizo, ¿no? Pablo dice que 3 veces le pidió que le quitara un aguijón de la carne que no sé qué es, pero evidentemente es una situación que él le pide a Dios que se la quite. Así que el mismo Señor le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Por tanto, nadie puede decir que uno no puede pedir lo que quiera. Y nadie puede decir que está mal pedir estar bien. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la prueba, la palabra de Dios me enseña que además de la prueba, Dios me quiere decir algo. Sería genial si logro saber lo que me quiere decir, ¿no? Y en ese orar, a veces parte de la madurez va a ser también ser capaces de escuchar el no, ¿no? En el momento mencionó Mario, que a veces es sí, a veces es no, a veces después, ¿no? Todavía no se sabe. Y bueno, a veces es no, yo tengo que ser capaz de escuchar el no. Como Pablo dice, 3 veces oré hasta que me dijo no, ya está, ¿no? Y Jesús oró, y uno no entiende del todo cómo Jesús ora, dice, si es posible pase de mí esta copa, si él sabía que tenía que pasar por la copa, pero lo cierto es que él ora, pero no hay ninguna duda en él, sale y dice, listo, ya está, no sé, le dijo que no es posible, ¿no? Lo que se ve es la actitud, está bien, puedo pedirlo, si es posible, te pido que sea así, y si es no, mostrame que es no, ¿no? Había una madurez interesante en eso. Así que, en resumen, el Dios vivo en el cual nosotros creemos sigue hablando. Lógicamente a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que tienen nuestros hermanos, puede hablarme. No es que cualquiera venga y me diga, Dios me dijo, puede hablarme y yo tengo que estar sensible, sabiendo que me puede hablar. Y que no es un trueno necesariamente, no es Carlitos que me está diciendo cualquier cosa, sino que capaz que es Dios que me está queriendo decir algo. Voy a tener que poner fe, porque cuando lo escuche, todos pusieron fe. Todos aquellos también que uno dice, ay, ojalá hubiera estado ahí, ellos tuvieron que tener fe. De hecho, el libro de Hebreo dice que por la fe avanzaron y hicieron un montón de cosas y todo empezó cuando escucharon a Dios. Así que ellos fue por fe, por más que vieron cosas. Y también en esto de ayudarnos unos a otros, mostrándonos y contándonos cómo Dios nos ha hablado a través de nuestra experiencia. Y por último, sabiendo nomás, ¿no? Punto escabroso, sabiendo que en la prueba hay una lección que yo tengo que aprender. Y lo más interesante, si la logro aprender, quizás la prueba se termine, ¿no? Lo más probable es que la prueba termine, porque para eso la puso Dios. Y si no, también es probable que termine, porque como pasó con estos que tenían sed, bueno, está, prueba no superada, se termina la prueba, después vendrá otra. Capaz que es más negocio si yo aprendo ahora, ¿no? Pero bueno, todo esto, tómenlo. O sea, lo que no quiero es que ninguno que esté pasando una prueba, porque hablar es fácil, ¿no? Es fácil decir todas estas cosas si uno no está pasando una prueba. Y yo sé que cuando uno pasa la prueba, ¿no? Pero bueno, nos remitimos a lo que vemos acá y ojalá, quiera Dios, podamos ayudarnos a escuchar la voz de Dios, especialmente en esas situaciones de prueba. Dios pueda usarnos a nosotros para ayudar a nuestro hermano, nuestra hermana, a que escuche lo que Dios está diciendo. Y así termine la prueba y nos gocemos juntos. Oramos. Señor, te damos gracias por que eres un Dios único, un Dios vivo, un Dios poderoso, no como esos dioses falsos que eran estatuas, pedazos de madera, de metal. Y nos damos cuenta que como Dios vivo que eres un Dios que habla. Gracias por tu palabra escrita, principal fuente de tu voz hoy para nosotros, clara. Señor, ayúdanos a entenderla
Y también, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos recuerda esa palabra tuya dada. Gracias por los hermanos y hermanas que muchas veces nos ayudan a escucharte. Y aunque no es lo que sentimos, pero es lo que dice tu palabra, gracias también por esas pruebas que nos pones, porque es porque nos estás perfeccionando y nos querés decir algo, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.